Bueno, vamos a mostrar hoy una de las fallas más comunes que suelen tener los tornos Omaha. ¿Sí? Este de velocidad variable es de 50 a 2500, 550 watts, volteo de 180 milímetros, 300 milímetros de distancia entre puntas, frecuencia de 50 Hz y un cono Morse número 2. Normalmente estos tornos suelen quemarse, ¿sí? Cuando los excedemos durante mucho tiempo y hace un ruido extraño y vuela la térmica o vuela el fusible. Bueno, con el fusible no hay problema porque se cambia el fusible, pero cuando explota, que uno escucha ¡pum! Y empieza a saltar la térmica de la casa o los tapones de la casa, ¿sí? Lo que se jode es la placa controladora que está acá adentro. Vamos a echarle un vistazo, yo ya la desmonté. Esta es la placa. Voy a tomar un mate. Esta es la placa del torno Omaha de 300 milímetros, que es la que controla todo. Controla vueltas, tanto mínima como máxima, que esas se regulan de acá, ¿sí? Esto es lo que controla el potenciómetro, ¿sí? Las vueltas mínimas y las vueltas máximas. Esto cabe destacar que el cambio de revoluciones entre baja y alta, como todos los que tenemos el torno sabemos que es mecánico, ¿sí? Pero el inicio de en qué parte del potenciómetro empieza el mínimo lo das con este, y qué vueltas querés como mínimas antes del 0 de cortar, y con este las vueltas máximas, porque pasa muchas veces que no viene bien calibrado de fábrica o que varía, porque este torno es tanto para 220 como para 110. Entonces puede ser que no esté ajustado a la norma de nuestro país. Entonces hay que chequear las vueltas. ¿Cómo se chequearán las vueltas? Bueno, eso se hace con un tacómetro óptico. Hay que poner un palito, algo agarrado del plato del torno, poner el óptico, hacerlo girar y medir. Bueno, y de acá se regula. En P1 se regula la mínima, en P2 se regula la máxima, en P3 y en P2 se regula la aceleración, que tan rápido queremos que llegue a esas vueltas, sobre todo cuando lo sometemos a un esfuerzo. Cuando uno apoya la herramienta, como el torno es de baja potencia y uno tornea algo de un porte medio grande, las vueltas del torno tienden a bajar. Para eso tiene un compensador de aceleración que te acelera, te da más fuerza al motor para recuperar las vueltas perdidas por lo que vos seteaste. Esa aceleración la comanda este. Después tenemos otro que es el CL, que significa Current Limiter, limitador de corriente. Acá hay tres diodos, tres puentes, pero no es un puente completo, es un puente de media onda, ¿sí? Son dos diodos, dos diodos, dos diodos. Independientemente, como ven, acá hay dos entradas, dos pines. Esto es fase y neutro, y la rectifica solo en media onda, y este otro lo usa para otra parte, ¿sí? Cuando explotan los tornos o empieza a saltar la térmica, ¿ven? Es porque se vuelan a la mierda los diodos y ponen corto la placa. Eso es una protección para no quemar la placa, ¿sí? Si bien acá tiene, no sé si es, no veo bien, es un termistor o un varistor. No, termistor. Tiene un termistor que cuando se excede la temperatura, bueno, te corta. Pero bueno, estos se ponen en corto, se vuelan a la mierda, y eso es lo que hace que, bueno, deje de andar el torno. Uno dice, se me quemó la placa, pasó como a mí, que traté de ir al distribuidor, al hombre que me vendió el torno, a la bulonera que me vendió el torno, que decía tener repuesto, y resulta ser que me tuvieron 3 meses. Yo lo solucioné por mi problema, desarmando, investigando, viendo a ver
qué era, conseguí los repuestos y me terminé dando una solución porque la gente que me vendió el torno no me dio ninguna solución. Después de 4 meses me vuelven a llamar diciéndome: señor, ¿cuál era el repuesto que usted quería? Y mira, flaco, no, ya pasaron 4 meses, olvídate. Cabe destacar que el motor con el que... Vamos a bajar un poco la música. El motor que mueve el torno, ¿sí? Ese torno es un motor que tiene campos por medio de imanes y el núcleo que gira tiene un colector con 2 carbones. Es un motor de corriente continua. Y esto es una placa que lo que hace es rectifica, ¿sí? Transforma en corriente continua pulsante y pulsante. Transforma la corriente, la regula, la comanda y te mueve el motor con corriente continua, pero partiendo de la corriente alterna. Y el motor es un motor que anda de 0 volt a 110 volt de corriente continua. Entonces, la corriente que pasa, recordemos que en un campo magnético, cuando hay corriente alterna es magnetismo puro y cuando hay corriente continua es resistividad pura. Esta placa suele levantar mucha temperatura por efecto de la corriente consumida. Por eso está el current limiter, que debe ser regulado por el usuario. ¿Vieron cuando ustedes hacen fuerza y empieza a hacer un ruido como que se empieza a atorar? Bueno, eso lo limita y es para evitar que se quemen estos diodos, ¿sí? En mi caso, esta es como la 5ª vez que se me queman los diodos, pero no sé por qué, pero me quedó prendido el torno, seteado en 0, o sea, no tenía movimiento, nada, pero me quedó el botón de on prendido. Y prendí la soldadora, la TIC, y cuando fui a soldar con la TIC, veo que de entre unos agujeros de ventilación que le hice abajo, salió un fogonazo y se quemó la placa. O sea, se ve que la inductancia y la frecuencia y las corrientes parásitas que genera la máquina afectan de manera horrorosa a la placa de este torno. Así que hay que tener mucho cuidado con tenerla cerca de campos electromagnéticos de alta corriente o de alta tensión, porque se queman, ¿sí? Pero bueno, ya sabemos que cuando se queman estos dos, que no es muy complicado de conseguirlos. Es un puente de diodo que tiene la entrada ahí y una salida y otra salida ahí. Y bueno, es muy sencillo desmontar la placa.